Bueno, vamos a detenernos por un momento en la categoría de bloque histórico, que es una categoría central dentro de las herramientas que nos propone Antonio Gramsci y que nos va a ser útil a lo largo del cursado para poder aplicarlo a los distintos momentos históricos por los que atravesó la Argentina. La categoría de bloque histórico es una categoría que nos habla de la alianza de clases que se produce en un momento determinado al interior del Estado nacional y que domina la sociedad argentina por un tiempo determinado. Más allá de las etiquetas que ese bloque histórico adquiera, es decir, más allá del partido político que esté gobernando, más allá de la persona que esté gobernando, que esté en el poder ejecutivo, es decir, que sea él o la presidente, hablamos de bloque histórico cuando hablamos de esa alianza de clases que gobierna, no sin importar el nombre, pero que atraviesa el nombre de quien preside. Es decir, quien preside en un momento determinado es parte de un bloque histórico. Puede ir alternando, puede ir cambiando los presidentes o las presidentas, pero si el proyecto histórico es el mismo entre distintos presidentes, hablamos de un mismo bloque histórico. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita el hecho de conocer la historia política argentina, la sucesión de presidentes, las fechas, los golpes de Estado, las elecciones, que si bien son importantes, cuando hablamos de bloque histórico, cuando hablamos de esta alianza de clases que controla el Estado en un momento determinado, insertamos a las distintas presidencias al interior de esta categoría. En Argentina existen bloques históricos distintos, pero que han sido Estado, es decir, que han gobernado efectivamente. Hablamos de 4 bloques históricos. El primero de ellos es el liberalismo, y cuyo periodo de gobierno fue desde el año 1880 hasta 1930. El segundo es el nacionalismo popular, que podríamos iniciarlo en la década del 30 y culmina en la década del 50. El tercero es el desarrollismo, que comienza allí, en la década del 50, y termina en la década del 70, con un retorno al liberalismo, pero ya en el cuarto bloque histórico, con un nombre distinto, que es el de neoliberalismo. Vamos a seguir con el resto de los bloques históricos hasta la actualidad, en las siguientes clases, pero me interesa en este momento que presten atención a que no me detuve en años específicos de presidentes o de presidentas. Es decir, no hablé de el momento en el cual asumió un presidente o dejó el mandato y asumió otro, sino en periodos de tiempo relativamente prolongados en los que hubieron varias presidencias. Entonces, con esta definición de bloque histórico vamos a avanzar en esta clase en particular.
Entonces, la universidad, como parte del Estado, asume características distintivas de ese Estado. ¿Esto qué significa? Que depende del tipo de Estado va a ser el tipo de universidad, ¿cierto? Claro, esto no es una relación directa, de determinación. ¿Esto qué significa? Que no porque el Estado es de determinada manera, la universidad va a ser de determinada otra. No es así. La universidad, como cualquier componente de la sociedad o como cualquier componente del Estado, también posee cierta historia propia, con cierto grado de autonomía en relación a lo que sucede en el Poder Ejecutivo Nacional o en el Estado Nacional. Sin embargo, la condiciona. El Estado condiciona, influye y en muchos casos efectivamente determina la historia de la universidad. Para poder entender estas cuestiones, vamos a trabajar con modelos universitarios específicos. Vamos a abordar a la universidad en cada uno de los bloques históricos. Es decir, vamos a conocer cuál es la historia propia de la Universidad Argentina en cada una de las etapas de la historia argentina en relación con los distintos tipos de Estado que existieron. De este modo, vamos a trabajar la clase siguiente con el periodo 1880-1930 y vamos a ver que allí determinadas características de la universidad, en términos estructurales, se desprenden de las características que asumió el Estado Nacional en ese periodo. Otras son producto de la historia, es decir, son producto de las cuestiones internas, de las características internas de la universidad, que no tienen que ver con el Estado Nacional, sino con otros elementos. Incluso podríamos decir que la historia de la universidad está relacionada, condicionada, determinada en muchos casos, influida seguro por el Estado Nacional, pero también por la sociedad. Y vamos a ver cómo esos elementos influyen en las características de la Universidad Argentina. La clase que viene los y las invito a trabajar con, diríamos, el origen de la universidad moderna que en Argentina, que comienza con la consolidación del Estado Nacional a partir de 1880.